Excelente. Muy bien, esta es la primera sesión del seminario de resolución de problemas de la Universidad de El Salvador. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Gabriel Chicas, docente de planta de la Escuela de Matemática. Me gustaría compartir con ustedes algunas ideas y reflexiones sobre la resolución de ecuaciones diofánticas. Entonces, la idea será la siguiente. El tiempo de la sesión naturalmente es limitado. Posiblemente no haya mucho tiempo para que quienes nos acompañan trabajen en tiempo real o para dar espacio de trabajo. Así que en su mayor parte hablaré de corrido. No obstante, luego de contar con la grabación y con el apunte escrito, les invito encarecidamente pues a revisitar el material y por supuesto dedicar tiempo a los problemas. Esto es pues un principio, me parece que es universal de la Olimpiada de Matemáticas. Necesitamos eh, tiempo, ¿verdad? Con nosotros mismos y los problemas, ¿verdad? Es muy diferente que alguien más nos diga cómo se hace a tener nosotros la experiencia propia, ¿verdad? Incluso en áreas del conocimiento que pues en las que ya nos sintamos cómodos, vale la pena, ya como docente, ¿verdad? Como profesional, tomarnos el tiempo de pensar en los problemas que proponemos a nuestros estudiantes para empatizar con ellos, para pues entender mejor el proceso de pensamiento que queremos inculcar y por supuesto para mejorar nuestra habilidad de resolución de problemas, ¿verdad? Así que pues siendo esta una indicación, una sugerencia, ¿verdad? De cómo aprovechar este material, eh, doy paso directamente al material. Voy a estar escribiendo a mano alzada. Toda vez que haya algún comentario, por favor no duden en hacérmelo saber y con gusto voy a tratar de responder. Ok, entonces veamos una muy breve introducción, algunas preguntas clave, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es una ecuación diofántica? ¿Qué es una ecuación diofántica? En un sentido amplio, es una ecuación para la que se buscan soluciones enteras, a veces racionales, o en general sujetas a lo que podríamos llamar condiciones de tipo aritmético, ¿verdad? Entonces, ubiquémonos bien, estamos firmemente parados en el área de la teoría de los números enteros. Depende de su formación, pues esto le pueden llamar teoría del número o aritmética, etcétera. El nombre es lo de menos. El área es lo importante, tomar conciencia de que en la teoría de números, pues por supuesto, hay cierto carácter especial en el tipo de problemas que tratamos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, por supuesto, nuestro interés en teoría de números es la búsqueda de soluciones, el estudio de los números enteros. Entonces es natural plantearse preguntas en las que la respuesta, es decir, se busquen soluciones enteras o respuestas de valores enteros. Pero, ¿verdad? Como en un sentido más amplio, también podemos mencionar que existen problemas en donde hay soluciones racionales o en general se buscan condiciones que tienen sentido dentro de la teoría de números, ¿verdad? Como pueden ver, pues se trata de una definición muy amplia, siendo este un tema clásico de la teoría de números, tanto al nivel elemental, al nivel olímpico, pero también a un nivel más avanzado, lo que llamaríamos
investigación en matemáticas puras, ¿verdad? Hay problemas muy famosos por su dificultad, como el llamado último teorema de Fermat, que concierne la solución de esta ecuacióncita que voy a dejar por acá, x a la n más y a la n igual z a la n, y pues sirva este como pues el ideal, ¿verdad? Ideal estético de la teoría de ecuaciones diofánticas. Es una ecuación muy conocida, muy admirada por su dificultad, y que por supuesto incluso guió el desarrollo de las matemáticas en el siglo XX. Pero perdón, regresando a lo que nos interesa acá no nos interesa irnos tan lejos, nos interesan problemas muy concretos y muy cercanos a la Olimpiada de Matemática, ¿verdad? Entonces, eh, convención, ¿verdad? Bueno, convención para estos apuntes, eh, todas las variables serán enteras o racionales según se indique. El caso más común en la Olimpiada de Matemáticas es, por supuesto, trabajar con enteros o variantes, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, enteros positivos, enteros no negativos. Mencionamos soluciones racionales. ¿Por qué? Porque es común en contextos un poco más avanzados, en problemas más difíciles, y además hay problemas históricos como los que podrán observar en mi artículo. Escribí un artículo sobre la historia de ecuaciones diofánticas. Históricamente podemos darnos cuenta de que el origen de estos problemas con Diofanto, ¿verdad? Como su nombre lo indica, ¿verdad? Él le dio el nombre a esta área de investigación. Desde sus orígenes se buscaba soluciones racionales, ¿verdad? En este contexto. Entonces, es bueno saber que hay algún tipo de problemas que busca soluciones en los números racionales, aunque acá no es realmente nuestra prioridad. Y en fin, creo que no hay mayor cosa que decir, al menos por mi parte, en la parte introductoria. Para la parte histórica, como les digo, tengo preparado un artículo divulgativo que, pues, si les interesa, pueden citar después en la sesión sincrónica. Me gustaría, pues, dedicarme a el trabajo en problemas, ¿verdad? Así que vamos pasando, entramos un poquito en contexto. Recomendaciones generales para la resolución de problemas. Hace un par de minutos comenzaba estas palabras exhortándoles, ¿verdad? Sugiriéndoles que ya sea que su interés en la Olimpiada sea para ustedes mismos, es decir, me gusta la Olimpiada, quiero mejorar, quiero aprender, o bien, pues es algo que desean poner en función de su experiencia docente, en su salón de clase, para sus estudiantes. En cualquier caso, sea cual sea su interés, es primordial formarse a sí mismos. Es muy difícil entender las ideas o el proceso de pensamiento con el que se resuelven problemas si nosotros somos meramente espectadores. Y para comprobar esto, como les insisto, lo bueno es que pueden, o sea, tenemos la oportunidad de tener esta experiencia, solamente tenemos que tomar interés, ¿verdad? Y tomar un poco de tiempo y espacio para dedicar tiempo, dedicar esfuerzo a la resolución de problemas de manera individual, ¿verdad? Entonces, para ello, eh, quiero ser enfático en lo siguiente, ¿verdad? La resolución de problemas en general, como una actividad intelectual, tiene ciertas interpretaciones desde la teoría de didáctica de la matemática. Para algunos, pues, que quizá lo conocen, hay ciertos
tratados clásicos como los libros de Polya, ¿verdad? Polya es un nombre muy reconocido entre la comunidad educativa por sus contribuciones a las teorías de resolución de problemas. Pero mi mensaje es, bueno, el mismo Polya lo aclara en sus libros, puede haber principios generales, pero hay que ponerlos en práctica. Entonces, en fin, deseo mostrarles algunos consejos específicamente para trabajar en problemas diofánticos y en general para teoría de números. Creo que puede servir también. El primer consejo es trabajar en una cantidad masiva de problemas. Este es un principio, pienso, ¿verdad? En mi opinión, es una característica de la teoría de los números a nivel olímpico. Si nosotros queremos entrenar teoría de números, si queremos mejorar, ya sea nosotros mismos o nuestros estudiantes, hay que dedicarle mucho tiempo a la repetición del mayor tipo de ejercicios posible. ¿Verdad? Es una particularidad de teoría del número. Es curioso que la teoría en realidad, si reflexionamos un poco y nos decimos, bueno, ¿qué es la teoría de números? A nivel olímpico, nos daremos cuenta de que la teoría, ¿verdad? Si hacemos una lista de definición, teorema, propiedades, en realidad es relativamente poca si la comparamos con otras áreas, ¿verdad? Como geometría euclidiana o teoría combinatoria, ¿verdad? Donde hay listado de problemas, teoremas, etcétera, etcétera, no siendo el caso en teoría del número. Entonces, repito, si la teoría es poca, ¿qué nos queda por hacer? Para mejorar, pues, entrenar la mayor variedad de problemas posibles. Y bueno, específicamente entrando a las ecuaciones diofánticas, una primera recomendación general es buscar soluciones particulares. La primera, lo anterior, lo que está en rojito, creo que puede ser un consejo válido para la teoría de los números en general. Bueno, entrando en materia sobre diofánticas, de los primeros pasos que debemos dar es la búsqueda de soluciones particulares. ¿Verdad? ¿Por qué? O preguntarnos, bueno, esto da pistas sobre la naturaleza. Disculpa, es que el ángulo del lápiz no me permite escribir muy bien. Voy a acomodar esto mejor. Perdón. Ahora sí. Esto nos va a dar pistas. Esto nos da pistas sobre la naturaleza del conjunto solución. Y es aquí en donde posiblemente alguien que no esté acostumbrado a trabajar con ecuaciones de este tipo puede sorprenderse, ¿verdad? En álgebra, en un contexto elemental, escolar, ¿verdad? Tenemos la costumbre de trabajar en ejercicios como resuelva la ecuación tal. Después de cierto proceso, llegamos a la respuesta. La respuesta es x igual tal, y igual tal, z igual tal. No obstante, cuando pues nos abrimos a problemas como los que vamos a resolver hoy, nos vamos a dar cuenta de muchas posibilidades. Por ejemplo, que haya múltiples soluciones y que no haya solo una. O que haya infinitas soluciones. Eso es más curioso aún. O, por otra parte, que no haya ninguna solución, lo cual es bastante curioso, ¿verdad? En un contexto escolar, pienso que sería un poco común, ¿verdad? Que un docente proponga a un estudiante un ejercicio sin solución, ¿verdad? Entonces, este
este tipo de situación es parte de la resolución del problema. Familiarizarnos con la naturaleza del problema. ¿Por qué? Porque el problema no lo va a decir. El problema no nos va a decir, bueno, a veces lo dice, a veces no. Encuentre la solución, hay solo una, o no hay, o son dos soluciones, lo que sea, ¿verdad? Hay casos donde el problema no nos lo dice. Entonces, es parte de la dificultad del problema obtener ese conocimiento por cuenta propia, ¿verdad? Entonces, en esto es donde, en mi opinión, la búsqueda de soluciones particulares nos puede servir. Les invito a pensar por qué, ¿verdad? Porque en primer lugar yo digo, bueno, estoy con mi ecuacioncita, de repente me fijo en la solución A, la 0,0, la trivial. Pero entonces, aun cuando no resuelva mi problema, ya puedo resolver preguntas, ya puedo plantear preguntas. Si yo digo, ¿hay soluciones? Aunque sea, no pude resolver la ecuación, está bien, pero aunque sea, quiero describir el problema, lo que logré encontrar, ya puedo responder la pregunta, ¿existen soluciones? Yo digo, sí, yo encontré esta, ¿verdad? ¿Y de qué me sirve ese conocimiento? Ahora que sí sé que hay soluciones, yo entiendo que hay ciertos métodos o ciertos pasos para la determinación de soluciones. Es decir, ya estoy avisado de que voy a hallar algo, ¿verdad? Por el contrario, pues si yo me esfuerzo en hallar soluciones y no hay, es una situación psicológicamente distinta. Yo gradualmente me convenzo, aquí parece que no hay solución. Entonces, hay cierto tipo de métodos que me pueden ayudar a demostrar la no existencia de soluciones. Y me permito enfatizar, ambas situaciones son distintas en el sentido de que, pues, por ejemplo, si yo intento demostrar que una ecuación no tiene solución, erróneamente, ¿verdad? Si yo erróneamente pienso que no hay solución, pues no hay manera de que concluya, porque en realidad sí hay soluciones, ¿verdad? Entonces, este tipo de razonamiento que podríamos llamar estratégico o heurístico es el que nos permite ir tomando decisiones sobre qué herramientas usar o qué estrategias seguir para abordar nuestro problema, ¿verdad? O, bueno, otro tipo de pregunta puede ser, ¿hay finitas soluciones o infinitas, etcétera? En el caso de infinitas soluciones, como les digo, se trata de eh, situaciones un poquito más complejas, pero pues ciertamente son parte, ¿verdad?, de la teoría. ¿Verdad? Ocasionalmente nos encontraríamos con problemas con un conjunto de solución infinito que obedecen a ciertos métodos de resolución. Entonces, ciertamente, pues nos interesa identificar la naturaleza del problema para, pues, tomar decisiones en cuanto a qué método es el más adecuado. ¿Ok? Esa es la primera recomendación concreta. Lo siguiente sería eh, un principio general, ¿verdad? Un principio general para abordar, bueno, el principio general detrás de la resolución de ecuaciones con un número finito de soluciones es la búsqueda, y aquí está la palabra mágica, de acotaciones. Y bueno, en unos minutos espero explicarme mejor. Perdón, mejor sigo escribiendo. Voy a terminar la idea para luego agotar un número
finito y manejable de casos. Ok, las acotaciones pueden ser de diversa naturaleza, algebraica, aritmética, etcétera. Entonces, si se fijan, pues todavía, bueno, mejor dicho, pueden estar pensando, ¿y este chavo qué onda? ¿No va a resolver ningún problema o qué? Pero si se fijan, estoy intentando mostrarles la filosofía que hay detrás de los problemas, las ideas, lo que hace funcionar a los métodos de resolución. Eso es algo que, bueno, en mi experiencia como matemático en el sentido profesional, me gustaría compartir con ustedes. En matemáticas, raras veces tenemos que una idea o un problema o una teoría surge, podríamos decir, porque sí, entre comillas, o porque alguien quiso, o por un capricho. Eso en matemáticas es raro. Siempre, 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 siempre hay una motivación detrás, hay una idea que motiva, que nos inspira a dar ciertos pasos. La parte difícil del aprendizaje propio, ¿verdad? Y también, por otro lado, de la enseñanza, ¿verdad? De transmitir nuestro conocimiento. Perdón, la parte difícil, repito, es entender dichas ideas o descubrirlas, que alguien nos la diga. Y ese en parte mi interés en estar acá, ¿verdad? Es decir, podemos tener muchos talleres, muchas actividades de resolución de ejercicios en donde pueden observar, ¿verdad? La resolución de manera directa y pueden decir, bueno, entendí la solución, pero a la hora de las horas, al resolver un ejercicio por cuenta propia, es así como que, híjole, a mí no, ya no me sale, ¿verdad? Pero ¿por qué? Entonces, en mi opinión, repito, nuestra habilidad de resolución de problemas va a mejorar mucho si hacemos un esfuerzo por entender las ideas detrás. Entonces, ahora, pues, regresando a nuestro contexto de interés, un principio muy general que gobierna la resolución de problemas diofánticos en donde hay finitas soluciones es buscar cotas. Entonces, el principio es como sigue. Yo tengo maneras de acotar soluciones. Por ejemplo, puede ser, bueno, como su nombre le indica, cota, en alguna clase de cálculo, matemática básica, lo que sea, cota suena a desigualdad, eso es acertado. Puedo pensar en desigualdades o puedo pensar en alguna condición aritmética como alguna divisibilidad, alguna congruencia, lo que sea que me sirva para limitar, para restringir y hacer más pequeño el conjunto de posibles soluciones, eso me sirve. Y podríamos decir que es un paso, un mecanismo general, ¿verdad? Para resolver ecuaciones diofánticas a este nivel, es buscar la manera de limitar el conjunto de solución y el siguiente paso es agotar los casos. Y acá pues hay, como ven, bueno, como les digo, estoy hablando, vendiéndoles humo, ¿no? Van a decir, bueno, ¿y esto en qué consiste, verdad? No hay nada concreto. Pues precisamente ese es el poder de las ideas en matemáticas, ¿no? O sea, pueden ser principios muy simples, pero precisamente por su simplicidad son aplicables a muchísimos contextos. Entonces, me gustaría enfatizar una vez más cuáles son los pasos de este razonamiento. En primer lugar, identificar alguna manera de restringir la totalidad de soluciones, ¿verdad? De una posible infinidad de soluciones, yo encuentro la forma de restringir y decir, dentro de los posibles candidatos, logré enfocarme en un número finito y aquí está el segundo paso.
En la Olimpiada de Matemáticas es importante hacer estos pasos de manera inteligente. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, después de restringir, de tirar mis cotas, de lo que sea, me quedé con 100 casos, ¿verdad? Entonces, como les digo, pues les invito, pensemos, ¿verdad? Empaticemos con nuestros estudiantes o, bueno, empaticemos con la naturaleza de este problema. Si es un problema olímpico, claramente está diseñado para ser resuelto en una cantidad fija de tiempo. Es decir, si yo digo, bueno, tengo todo el tiempo del mundo para barrer estos 100 casos, está bien, ¿verdad? No es algo malo, pero debemos reflexionar, por otra parte, en cuál se supone que es la enseñanza que nos deja resolver 100 casos. Es algo que lamentablemente no puede ser muy útil a nuestros estudiantes por la limitante de tiempo en la Olimpiada, ¿verdad? Entonces, ahí es donde le puse mi énfasis en manejable, ¿verdad? La inteligencia, la astucia, la habilidad para aplicar este principio está en acotar de modo que el número de casos sea manejable. O sea que, dicho así de manera coloquial, de manera que, pues sí, que nos salga, pues, en un tiempo prudencial. No voy a estar 4 horas en un problema y después la media hora restante voy a ver qué me sale, ¿verdad? No es algo estratégicamente muy inteligente, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar, ¿verdad? En unos minutos a ya dar ejemplos concretos de este principio de acotación que, repito, es válido, en mi opinión, en mi experiencia, en ecuaciones con soluciones y con finitas soluciones, ¿verdad? Es decir, no aplica cuando hay infinitas soluciones y tampoco aplica para la no existencia de soluciones. Entonces, sobre el caso infinito, pues me gustaría invitarles a pensar brevemente. Si el conjunto de solución es infinito, no importa lo que haga, no voy a poder acotar, no voy a poder acotarlo y barrer un número finito de casos, ¿verdad? Es decir, los problemas con infinitas soluciones tienen una naturaleza distinta que, como les digo, en esta ocasión, pues no vamos a mencionar. Y por otra parte, y me permito continuar, cuando estemos ante un problema sin solución, pues hay otros métodos que nos pueden servir. Por otra parte, ¿verdad? Por otra parte, existen otros métodos como la congruencia, ¿no? Aritmética modular, como le queramos llamar, y el descenso infinito, por decir algunos, que permiten demostrar la no existencia de soluciones. Entonces, ya hay métodos especializados, específicos, para cuando llegue el momento de mostrar que algo no tiene solución, me van a servir. Pero me permito insistir, ¿cómo se me va a ocurrir? Con congruencias mostremos que no hay solución. Yo tengo que estar convencido de que no hay solución. O voy a ocupar acotaciones para ver cómo limita el conjunto de solución. Yo tengo que estar convencido de que hay soluciones y que hay finitas, ¿verdad? Entonces, el primer paso, el que les decía, buscar soluciones particulares o en general, ¿cómo decirlo? Familiarizarse con la naturaleza de la ecuación es un paso muy importante, ¿verdad? Y no me canso de repetírselos. Un último comentario, ¿verdad? No vendrá mucho al caso. Las ecuaciones con infinitas soluciones, para no dejarlo así en el aire, suelen estar modeladas en problemas clásicos. Por ejemplo, la ecuación pitagórica, creo que es
la primera ecuación con infinitas soluciones con la que nos encontramos en el entrenamiento olímpico. Otro ejemplo, la ecuación de Pell, ya es un temía un poquito más avanzado. O, bueno, hablando ya de problemas importantes en matemáticas, lo que se conoce como una curva elíptica es también, mejor dicho, es uno de los principios, ¿verdad? Una herramienta que subyace detrás de varios problemas avanzados. Es un objeto, ¿verdad?, que tiene cabida naturalmente en matemáticas un poquito más avanzadas y que por su interés, mejor dicho, su razón de ser es que se trata de una clase de ecuación cuyo conjunto solución se puede entender muy bien, ¿verdad? Y si hay por acá quienes me están acompañando, hay aficionados o conocedores, por ejemplo, de las criptomonedas, sabrán que pues las curvas elípticas han cobrado mucha importancia recientemente en torno a problemas de encriptación, ¿verdad? Y aplicaciones a criptografía, ¿verdad? Entonces, en fin, esta ha sido la parte introductoria, bueno, filosófica, por así decirlo. Si espero les parezca interesante, ¿verdad? Si no, pues por acá, bueno, la ventaja de trabajar con grabaciones es que pues cada quien podrá abocarse a la parte del video que les sea más útil, ¿verdad? A mí, pues por mi parte, yo deseo aportar, ¿verdad? ¿Acaso con algo un poquito diferente? Algo que no esté en los libros, algo que no esté, digamos, no forme parte de otros cursos, y pues con mucho gusto les puedo compartir mi experiencia por este medio, ¿verdad? En fin, ahora vamos a pasar a la parte técnica, ¿verdad? Vamos a resolver problemas. En primer lugar, vale la pena aclarar, pues hay diversidad de métodos. Es probable que el tiempo en la sesión sincrónica no alcance para cubrirlos todos, pero pues por lo menos quisiera ilustrar algunos de ellos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar del método de factorización única, que dice lo siguiente. Bueno, la estrategia general, perdón. Ya, general, consiste en reescribir la ecuación en la forma una cosa muy, muy vaga, ¿no? Decir un producto A por B igual N, donde A, B son expresiones algebraicas y N es un entero fijo. Entonces acá está pues el truquito, ¿no? ¿Cuál es la lógica detrás de esta idea? Que si yo escribo, ¿verdad? Bueno, mi ecuación tiene incógnitas, qué sé yo, yo factorizo y logro igualar esa factorización a una constante entera. El teorema fundamental de la aritmética, esto limita los posibles valores enteros de A y B a los divisores de N. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está, ¿verdad? La explicación. Si nosotros deseamos resolver una ecuación a través de este método,
cuando nosotros igualamos estas expresiones A y B, que están en términos de incógnita, ¿verdad? No sabemos cuál es su valor. Si logramos igualar su producto a una constante entera, pues esta constante tiene un número finito de divisores. Y bueno, acá pues la palabra clave, se me olvidó escribirla, es el teorema fundamental de la aritmética. ¿Verdad? Entonces, aquí se cumple el primer paso del principio que les decía, el principio de acotación. Acotar. Las posibles soluciones las restrinjo a los divisores de ese número, llamado n, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa, no me importa, con el tal de que sea un entero constante. ¿Cuál es el siguiente paso? Barrer con los casos. La parte de barrer los casos, de analizar los casos, generalmente no es la parte más divertida, ¿verdad? Ustedes entenderán, pero pues es parte de la solución. Y es una destreza también a cultivar como, bueno, tanto como entrenador como estudiante, ¿verdad? Como parte de la destreza de resolución de problemas, la habilidad de organizar, ¿verdad? Una estrategia y ejecutarla sin equivocarse, pues ciertamente es algo que es muy útil y que pues en algunos casos, por ejemplo en mi caso, que tiendo a ser naturalmente un poco desordenado, es algo que requiere entrenamiento, es algo que no lo podemos dar por sentado, decir, esto es fácil. Es fácil decir que es fácil, pero hacerlo con precisión, sin equivocarse, bajo presión de tiempo y presión psicológica en un concurso, eso es otro pisto, como decimos por acá en El Salvador, ¿verdad? Así que, bueno, en fin, hacemos algunos ejemplos concretos, ojalá pues pueda resolver unos 2 ejemplitos por acá. El primer ejemplo sería determinar las soluciones enteras de la ecuación. Yo tengo algo de la forma XY más 3X menos 5Y es igual a menos 3. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, recibimos la información. El primer paso es familiarizarnos con lo que está pasando, ¿verdad? Es una ecuación en 2 variables, X y Y. Fijémonos en el rango de las soluciones. Nos piden soluciones con números enteros, ¿verdad? Pueden ser positivos, pueden ser negativos. Y por último, pues, también observamos que se trata de una ecuación algebraica, en el sentido de que, pues, la expresión a la izquierda, bueno, a la izquierda y a la derecha, pues se trata de polinomios, ¿verdad? Entonces, es natural, pues, observar esta expresión y decir, a través de alguna manipulación algebraica, podríamos intentar aplicar este principio de acotación, ¿verdad? Entonces, en este caso, la idea es tratar de completar esta factorización, una factorización de esta forma, donde lo importante es, como digo y repito, lograr que una constante hay una constante en uno de los lados. Un error común, ¿verdad? Es una situación muy común, por ejemplo, al entrenar a los chicos, una tendencia común es factorizar e igualar a una expresión que no sea constante. Y eso es normal, ¿verdad? Es decir, no tiene nada de malo, es un intento válido, pero les invito a entender el principio, ¿verdad? El principio que subyace, que es lo que queremos es limitar casos. Si yo igualo a una cantidad desconocida, ¿verdad? A ¿cómo se dice? A una expresión que desconozco, pues realmente no me va a servir de mucho, ¿verdad? No hay casos que barrer, ¿verdad? Hay una cantidad
indefinida de casos, ¿verdad? Entonces, ahora bien, pues quizás sea buen momento de hacer una pequeñita pausa en mi monólogo, ¿verdad? No sé si alguien puede ver, ¿verdad? O ya, dependiendo de su experiencia, si la factorización les parece clara o pues ya tienen alguna idea de cuál sería una factorización útil. Con todo gusto me gustaría escucharles. No sé si a alguien le gustaría opinar. Perdón, si por acá tomé un pequeño respiro. Entonces, la idea sería, como digo, es decir, la ecuación tal cual puede que sea factorizable, puede que no, ¿verdad? Entonces, acá es donde hay que enfatizar en un problema, peor aún, en un problema difícil, raras veces las cosas ya vienen hechas, no hay que como que poner de nuestra parte, ¿verdad? Entonces, es cierto, yo digo, bueno, lo que está aquí a la izquierda no se ve que se pueda factorizar, pero si yo lo modifico, juego un poquito con la ecuación, a lo mejor logre factorizar el lado izquierdo. ¿Qué ideas podemos dar al respecto? Eh, Si a alguien Para se le ocurre. para los primeros dos términos podemos sacar el factor común X y luego de ahí prácticamente podemos deducir cuál debiera ser el otro término que nos sirviera para factorizar también, que en Sí, este caso nos quedaría el y más 3, ¿verdad? Entonces ahí nos daríamos cuenta cuánto tendríamos que restar en ambos miembros de la igualdad. sí, de acuerdo. Muy bien, muy amable, gracias por la opinión. Eh, Esto ya es un problema de álgebra, un problema de álgebra muy, muy concreta, ¿verdad? Álgebra en el sentido, podríamos decir, elemental, completar una factorización. Y yo digo, bueno, acá en esta expresión, yo quisiera, bueno, tengo la idea, agregar un término de modo que esta expresión factorice. Y como dice el profesor, por cierto, un saludo al profesor Magaña, podemos factorizar, bueno, intentar factorizar los primeros dos términos y darme cuenta, bueno, por acá hay aparece un factor y más 3. Quizás si yo agrego algo por acá, al menos 5y, puedo lograr factorizar, sacar otro factor, y más 3. Entonces solo se trata de, pues, atinarle con cuidado a cuál sería el factor a añadir por acá. Bueno, si no estoy mal, es menos 15, ¿verdad? De modo que, eh, bueno, restando 15 a ambos lados. Entonces yo tengo algo de la forma XY más 3X menos 5Y menos 15 sería menos 15 menos 3. Entonces acá pues ya efectúo la manipulación algebraica, que sería menos 5 por Y más 3, igual menos 18. Y aquí pues sigue, ¿verdad? X menos 5 igual Y más 3 igual menos 18. Ok, entonces llegamos a la parte central del problema. El problema, bueno, cuando resolvemos problemas es habitual, a ver si alguno ha tenido esta experiencia, nosotros podemos sentir, ¿verdad? Cuando el problema, como decirlo, hace clic, cuando damos un paso importante. En este caso, nosotros podemos reconocer, bueno, ahora que he logrado factorizar esta expresión, me doy cuenta, estos factores de x menos 5 y y más 3 van a estar limitados por la factorización de este numerito que está a la derecha, que es el menos 18. Entonces, ahí es donde
pues se aplica este principio de acotación, y la siguiente parte, que es la menos glamorosa, por así decirlo, que es barrer los casos, es donde me permitirá llegar a la respuesta. Ahora bien, como quiero insistir, ahora debemos barrer los posibles casos. ¿Puedo comentar algo, Doc? Dígame, hola, adelante. Hola, sí, a mí se me estaba ocurriendo, ya que tenemos ese menos 18, no Sí. sé si será válido, porque en alguna vez sí lo vi en algún problema en particular, que Sí. tal vez ese menos 18 descomponerlo también como producto de, por ejemplo, de menos 9 por 2, y tal vez Sí. igualar el factor X menos 5 al 9, el Y más 3 al 2, tal vez por ahí, no sé, se me ocurre aplicar Así esa es, misma estrategia. sí, Ah, ok. Gracias, de Doc. acuerdo. De Gracias. hecho, de hecho, Adelante. de hecho se trata, ese es el asunto, que por el lado izquierdo tengo la multiplicación de dos factores. Entonces me sugiere que también el 18 es una pareja de factores. Uno positivo y el otro negativo, ¿verdad? Y luego permutar respecto a los valores, con todo y signo. Sí, Y de acuerdo. por cierto, ¿verdad? Que un comentario así, por si alguien lo busca luego, a esto le han dado en llamar el truco de Simon, ¿verdad? El truco favorito de factorización de Simon. Ajá, perdón, Ujú. no lo capté muy bien. En inglés se le ha dado de llamar el truco de factorización del doctor Simon. Favorito, ¿Y ¿verdad? el doctor Simon quién es? Jeje. Ese, No, no. el jurado de Got Talent, que ya después de los 40 Ah, se vino a dar cuenta que tenía un talento para la mate. de acuerdo. Sinceramente, no conocía el, no conocía el resultado con ese nombre, ¿no? Uh-huh. Igual porque son cosas muy, por así decirlo, ideas muy vagas, ¿no? Ciertamente yo no le voy a decir, es mi idea, ciertamente no lo es, pero de tan común que es, tan aplicable que es en tantos problemas, creo que es difícil atribuírselo a alguien. No sabía que tenía un nombre, ¿verdad? Entonces, gracias por el comentario. De acuerdo, entonces retomando el hilo de la discusión, quiero enfatizar, ¿verdad? Enfatizar, una vez que nosotros llegamos a este punto, como les digo, nosotros podemos tener la sensación, muy bien, o sea, esto de verdad me va a servir para limitar los valores de X y Y. A eso me refiero con acotar. Pero el siguiente paso es igualmente importante, que es barrer con la totalidad de casos. Y acá, pues, si me permito hablar con experiencia de entrenador olímpico, es común, es más común de lo que pensamos, cometer errores de este tipo. Son errores que no son errores matemáticos, son errores de naturaleza quizá psicológica, no sé cómo decirlo. Como les digo, ¿verdad? Se trata de una habilidad de plantear los casos, bueno, de organizar un plan y ejecutarlo de manera sistemática, ya sean 2 casos, 5 casos, 10 casos, 20 o 100 casos. Pero ciertamente se requiere la habilidad, en primer lugar, de plantear todos los casos, que no se me escape uno, y luego, pues, la comprobación. Entonces, es un punto en el que hay que tener un poco de cuidado. Yo puedo llegar a limitar, yo puedo encontrar la manera de limitar el conjunto de solución, pero si a la hora de comprobar los casos me equivoco, pues lamentablemente la respuesta no va a ser correcta. Entonces, acá es donde pues hay que tener un poquito de cuidado, y repito, es una destreza que si no la tenemos o si nuestros chicos no la tienen, está bien, ¿verdad? Eso no es problema. Lo que es importante, nuestro rol, ¿verdad? Es cultivarla. Bueno, hacerles ver, es normal equivocarse, pero hay que mejorar. Bueno, si se necesita mejorar en ese aspecto, pues hay que prestarle atención. En fin, entonces, para ello, ¿verdad? Retomando el hilo de discusión, conviene enumerar los divisores enteros de 18. ¿Por qué? Porque lo que yo sé a través de esta ecuación es que él es un divisor de menos 18 y el segundo factor también, ¿verdad? Entonces, esa es la manera en que vamos a ver los casos. Y
Para ello, pues retomamos el comentario del otro colega de, por ejemplo, factorizar 18, bueno, menos 18, salvo el signo, es 2 por 9, pero la pregunta es, ¿hay más? ¿Verdad? ¿Hay más casos? Entonces, aquí es donde les digo que vale la pena ser un poquito sistemático, para que no se nos escape ningún caso. Entonces, en fin, rápidamente, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia que nos podría guiar? Reconocer que podemos contar cuántos divisores tiene 18. Esto lo podemos ver a partir de su factorización en primos. La formulita que dice, le añadimos uno a los exponentes y los multiplicamos. Entonces, en particular, sabemos que 18 va a tener, son 2 por 3, 6 divisores positivos. ¿De acuerdo? Entonces, esto me va a guiar a la hora de hacer la lista de divisores, pues que en un descuido no se me escape ninguno, ¿verdad? Entonces, intentémoslo. Tenemos a 1, 2, bueno, como son enteros, advertir que posiblemente haya signo. Entonces tenemos por acá, bueno, sin el signo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 divisores positivos. Agregamos el signo para enfatizar, pueden ser negativos, pueden serlo y es posible que ello me lleve a una solución. De hecho, bueno, si no estoy equivocado, el número total de soluciones son, quiero ver, son 3, 6, 7, 8. Es decir, hay algunos casos que sí llevan solución y otros no, ¿verdad? Entonces, eso, ¿cómo lo vamos a comprobar? Pues no hay otra forma que barrer los casos. Entonces, ¿cómo barrer los casos? Barrer los casos. Si dejamos que x menos 5 recorra los divisores de menos 18, entonces y menos y más 3, el segundo factor, queda automáticamente determinado. Así como decía el colega, si yo escribo 18 igual 2 por 9, si un factor es 2, pues el otro tiene que ser 9, ¿va? O bueno, teniendo en cuenta el signo. Entonces, cuando yo dejo que x menos 5 tome un valor de esta lista, el segundo factor queda determinado. Y por último, pues, luego de ello, nos queda un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones lineales en XY. Y pues el último paso sería resolver ese sistema y concluir. Entonces, eso es como el principio general. Por supuesto, sería muy tedioso para la audiencia barrer la totalidad de casos en este momento, pero me gustaría ilustrar, ¿verdad? Aunque sea un par de casos. Entonces, comenzando, si nosotros decimos, por ejemplo, veamos algunos de los casos. Muy bien. Un posible caso es decir, bueno, la idea es x menos 5 tiene que recorrer esta lista y una vez yo elija x menos 5, el segundo factor está determinado por la condición de que multiplicados den menos 18. Entonces, por ejemplo, si yo digo que x menos 5 sea igual a 18, el siguiente factor, que es y más 3,
tiene que ser menos 1. Y acá, como podemos ver, bueno, les invito a observar, ¿verdad? ¿Qué tenemos acá? Luego de igualar a los divisores, que son constantes, estas expresiones se vuelven ecuaciones, en este caso, no es un sistema realmente, porque puedo despejar directamente. O sea, de una. Ya tengo x igual 23, y igual menos 4. Por ejemplo, ¿verdad? Este es un caso. Se me ocurre otro caso, el que decía su colega, bueno, nuestro colega, decir, por ejemplo, x menos 5 es igual a 2, digamos. Entonces, el segundo factor tiene que ser menos 9, no olvidemos el signo. Entonces, al despejar, me queda x igual 7 y y igual menos 12. Tengo otra solución y así sucesivamente, ¿verdad? Ciertamente, ¿verdad? No tengo duda de que todos podemos efectuar los cálculos. Se trata de un cálculo algebraico muy sencillo. La parte difícil, como les digo, es procurar que lleguemos a la cantidad exacta de soluciones sin que nos falte ningún caso y que no haya ningún error aritmético, ¿verdad? De esta manera llegaremos al conjunto solución, un conjunto de solución un tanto pesadito, en donde, pues, si me permiten resumirlo, ¿verdad? Para, pues, guiar su pensamiento, si les interesa, pues, completar la solución. Bueno, tenemos acá menos 4 menos 1, 6 menos 21, 7 menos 12, 8 menos 9, 11 menos 6, 14 menos 5, 23 menos 4, y como les decía, son 8, se me fue una, quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me faltó el 13, perdón. Voy a poner por acá. Y menos 13, menos 2. Entonces, acá está, adelanto, ¿verdad? Tenemos otros problemas que trabajar. La respuesta. Esta es la respuesta. La respuesta final, idealmente la que nos da los 7 puntos. Como digo y repito, un principio que me gusta enfatizar al trabajar en Olimpiadas, en este caso con profesionales como ustedes, es nunca perder de vista que se trata de un problema a resolver dentro de la Olimpiada, ¿verdad? No olvidemos de que el tiempo es limitado, que los estudiantes trabajan bajo presión, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta es una muestra de un conjunto solución, de una ecuación con soluciones, un conjunto de solución numeroso, pero, como les digo, ¿verdad? La experiencia desde la trinchera, en la Olimpiada se ven cosas de cosas, ¿verdad? En la Olimpiada lo que nos interesa es ganarme mis 7 puntos, no importa el método, y pues me consta en, pues ya hay anécdotas, ¿verdad? Historias de la Olimpiada. Hay algunos de nuestros jóvenes, ¿verdad? Que se han defendido su premio barriendo con 20 casos, ¿no? En un problema de teoría de números. ¿Es algo bonito? No, pero no es como la solución que nos haga sentirnos orgullosos, pero de que se ganó sus 7 puntos, se lo ganó, ¿verdad? Entonces, ese sería un primer ejemplo. No sé, una pregunta. Hola, Una adelante. pregunta. Sí, de casualidad el par ordenado 3,6 no es solución, porque bueno, yo estaba viendo
o no sé si yo he sustituido mal, pero yo llegué a que ese par ordenado da como resultado menos 18. No sé si se prueba en la ecuación equivalente o si debo probar en la original, en este tipo de casos. ¿Perdón? Lo que sucede es lo siguiente, yo Sí. encontré otro par ordenado que era 3,6. Me da justamente menos 18 allá a la hora de probarlo en la ecuación. Lo que no lo veo ilustrado ahí, no sé si será que yo lo he determinado mal o no es una solución de la ecuación original. Me dice 3 y 6. Y 6. Ajá. Veamos, es posible que yo también me haya equivocado. La ecuación es XY más 3X menos 5Y, y esto debe dar menos 3. Bueno, así rápido, ¿no? 18 más 9 es 27, y de ahí menos 30. Sí, ¿verdad? Sí da, porque sería menos 2 por 9. Allá al evaluarlo en los factores directamente ya que se tienen. Sí, entonces quiere decir que acá, vamos a ver. Igual el par ordenado 14, menos 5. No sé A si. ver. Sí, de acuerdo, tiene razón. Sí, ya entendí, ya entendí. Aquí hubo unos casos que dejé de fuera, permítame, ¿eh? Entonces, esta 13 es que estoy viendo otro, los que llevan 0. Hay uno con 0. Este es 3,6. Quiero ver, puede ser 2, ¿verdad? Ajá. Ya entendí, ya entendí. Sí. Este puede Y ser 2, 4. Y ahí sería 15, ¿verdad? Ajá, 15. Y el que lleva, si este es menos 1, ajá, se cancela, entonces este me da 0. Entonces en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, hoy sí, hoy creo que ya yo tiene creo que mejor hoy pinta. sí. Sí, Un comentario más, doctor, solo para quedar sí, dígame. un poco más ilustrado. Yo pues soy profesor, ¿verdad? Sí, Para mí esto es bastante nuevo, pero claro. no sé si en este caso que tenemos igualado a un número negativo, yo creo que eso limita bastante porque no tenemos que contemplar más casos. Se me pone a mí, si hubiera sido un número positivo, creo que hubiéramos tenido que contemplar las veces en las que las dos parejas son positivas y las veces en las que las dos parejas son negativas. Entonces creo que no Sí. sé si ese signo nos puede llegar a aventajar ya en un problema real o si puede ser un poquito como una piedra de Sí, tropiezo. lo que pasa es, bueno, por acá, aquí les hacía el énfasis, cuando el problema de entrada nos dice que las soluciones son enteras, no podemos poner mayor restricción, ¿verdad? Es decir, si yo igualo a algunos factores de este lado, exigir que sea solo los factores positivos, por ejemplo, factores solo negativos. Distinto es cuando, por ejemplo, buscamos soluciones positivas o soluciones no negativas. En ese caso, ya yo tengo que pensar en restringir más los casos, porque hay algunos casos donde evidentemente, como está en el listado, hay unos casos que me dan respuestas negativas, valores negativos. Pero entonces eso depende de la naturaleza del problema. En este caso, como XY pueden ser enteros, tanto positivos como negativos, lamentablemente no podemos restringir. O sea, no, en otras palabras, nos tenemos que echar todos estos casos. No hay opción, ¿verdad? Así como hace un par de minutos me faltaban soluciones, pues estaba equivocado. La respuesta ¿está bien o está mal? ¿Verdad? Si se nos escapan un par de casitos, como pueden ver, es muy fácil. Entonces, si se nos escapan algún par de casos, lamentablemente, eso es una solución incompleta. ¿De acuerdo? Pero Sí, de acuerdo. según el problema pues nos va guiando en la naturaleza, como les digo, de la solución. Como en este caso, solución
entera significa que el problema está suelto, ¿verdad? O sea, no hay restricción en las variables, no puedo asumir algo que el problema no me diga. ¿De acuerdo? Entonces, si me permiten, me gustaría pues mostrarles un problema de otra naturaleza, un poquito distinta. Trabajar con un poquito más de álgebra en el sentido simbólico, ¿verdad? Entonces, veamos qué tenemos por acá. Sean P y Q números primos fijos, es decir, pues son primos, no sé cuánto valen, ¿verdad? Pero no es necesario para el problema. Resolvamos la ecuación en enteros. La ecuación. Ahora tenemos una cosa más curiosa. Igual 1. ¿Cuál es la idea acá? Bueno, veamos un estilo de problema distinto. En primer lugar, vemos, o sea, a simple vista nos damos cuenta, es un problema más formal, más simbólico, a diferencia de los problemas que se suelen trabajar en el aula, que dependen en su mayoría de valores numéricos o se espera soluciones numéricas. Hay cierto tipo de problemas en la Olimpiada o en matemáticas, mejor dicho, en donde pues se trabaja con objetos o cantidades formales, es decir, P es un primo, no sé cuánto vale, o mejor dicho, no es necesario saber cuánto vale. Dentro del problema, dentro de la solución del problema, mejor dicho, se espera que la propiedad, en este caso, de que sean primos, me permita limitar el conjunto solución. De acuerdo a este principio que estamos aplicando de acotación. Ahora bien, ¿verdad? Otra particularidad, algo curioso es, observemos, ¿verdad? ¿Qué es esto, no? Esta expresión algebraica nos puede tomar por sorpresa, es algo muy extraño, o algo muy curioso, una cuestión con fracciones algebraicas, pero en fin, ¿cuál sería la idea? Estamos siempre en esta idea del principio de acotación a través de factorización. La idea es factorizar esta expresión, pero ahora espero, en este caso, sea aún más evidente, así como está, no la voy a poder factorizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estos denominadores no son deseables, ¿verdad? O sea, si yo dejo los denominadores y yo lo igualo a un entero, pues eso no me limita los valores de las incógnitas, ¿no? Las incógnitas son X y Y. Entonces, en otras palabras, ¿qué debo hacer? Transformar la ecuación. La ecuación. Pero tenemos la garantía de que Y son Y, diferentes enteros, ¿verdad? hola, Dado que aparecen en los dígame. denominadores de entrada, tenemos la garantía que X y Y son números diferentes de cero. Para Claro, poder claro, después claro, por multiplicar supuesto. por el mínimo común Entonces, de los acá, denominadores, ¿verdad? sí, entonces, repito, debemos transformar la ecuación. Como les decía en el ejercicio anterior, raras veces el problema ya está hecho. Decía, la respuesta es tal, solo con verlo. En la Olimpiada de Matemáticas, esto raras veces ocurre, o mejor dicho, no ocurre. Nosotros siempre tenemos que allanar el camino, ¿verdad? Tenemos que acercarnos a la solución. Entonces, hay que trabajar con el objetivo de una factorización. Una factorización. Entonces, lo primero sería, quitamos esos denominadores. Hay que trabajar, ¿verdad? Hay que hacer un poquito de álgebra. Dividimos, esto es XY, esto es 1, esto ocurre si solo si PY más QX es igual a XY. Y ahora pues estamos en una etapa intermedia, ¿verdad? Ya me deshice de los
denominadores, pero debo seguir persiguiendo mi meta. Yo tengo que buscar una factorización de esta expresión igualada a una constante. ¿Cuál es la diferencia con el caso anterior? Que yo puedo sentirme ligeramente incómodo porque no hay números, sino constantes, llámese P y Q, pero como seguramente ustedes conocen de su experiencia en el aula, hay cierto tipo de manipulación algebraica que es formal, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos resolver ecuaciones, manipular, factorizar expresiones que incluyan variables, perdón, no son variables, sino constantes del tipo A, B, C, R, S, ¿verdad? Y esa manipulación es parte de las destrezas que deseamos cultivar en los estudiantes, ¿verdad? Entonces, tenemos otro tipo de destreza, un poquito más abstracta, ¿no? Manipular simbólicamente estas letritas, P y Q, pero la factorización, es decir, la manipulación sigue siendo la misma, igual que en el caso anterior. En otras palabras, busquemos completar un factor común. ¿Qué opinan? Bueno, podemos reordenar esto, voy a adelantar. Reordenando, podemos detectar un factor común. Sería sumar un PQ. ¿Aló? Sumar un PQ a ambos lados de la miembro. Sí, 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 va a llegar de y va a acuerdo, haber un pero momento en que hay que de sumar un aparte de eso, PQ o restar un PQ. sí, Se reagrupa, se vuelve a cero y se agrupan las X y ahí nos damos cuenta que hay un PQ que necesitamos para llegar a la factorización. sí, muy bien. Entonces, ahí está el ingrediente clave, es reconocer, tiene que sumarse o restarse cierto término para completar una factorización. Y bueno, yo les voy a mostrar mi proceso, ¿verdad? Pero ciertamente hay diversas formas de llegar a la respuesta. Si yo digo, bueno, ok, voy a pasar todo a la izquierda y ahora pues vale lo que dice nuestro colega, vamos a, bueno, en este caso sumar PQ, ¿verdad? Y ahora reconozco, bueno, aquí a la izquierda hay un factor común y el resultado de la factorización es X menos Q, Y menos P igual PQ. En cualquier momento, si me equivoco, no duden en hacérmelo ver, aunque creo que esta vez sí le atiné, ¿verdad? XY menos, no, ¿verdad? No, sí, ¿verdad? Esto está al revés, creo yo. Un momento, XP, YQ, disculpas. Entonces, veámoslo. XY está acá. El siguiente producto sería menos QX, está acá, me había equivocado. Y menos PY está acá. Y por acá, el menos P por menos Q se convierte en más PQ. Ahí funciona el truquito que decía nuestro compañero. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está, pues, el momento importante de la solución. He logrado limitar el conjunto solución. ¿Por qué? Porque yo estoy igualando este producto a un producto constante. Ese es el principio de este método, ¿no? Si yo igualo a una expresión que esté indefinida en sus posibles valores, lamentablemente eso no me va a servir de nada. Pero en este caso, me pareció que este ejemplo es interesante en contraste con el anterior. Si bien P y Q pues no son números fijos, como decir 2, 3, 18, menos 18, lo que sea, pero según los datos del problema, este número P por Q es constante, que quiere decir que cuando yo enumere sus divisores, voy a obtener una cantidad finita. Entonces me gustaría que continuemos con este análisis. Luego, X menos P y Y menos Q recorren los
divisores, ahora les invito siempre, ¿verdad?, a estar consciente del rango de las soluciones. Me dicen soluciones enteras. ¿Qué quiere decir? X y Y están sueltas, no hay nada que los limite. Entonces tengo que barrer todos los casitos. Ni modo. Entonces, ¿a qué me refiero, verdad? Hay casos en los cuales yo puedo considerar solo los divisores positivos, lo cual me conviene, ¿va? Son menos casos que considerar la totalidad de divisores enteros. Pero acá, pues, lamentablemente, no hay restricción. Entonces, debo recorrer los divisores enteros de PQ. Y ahora, pues, aquí está. Bueno, si me quieren ayudar, pues, con mucho gusto. Aquí viene el análisis, ¿verdad? Dígame. Yo quisiera opinar. Recuerdo que en algún curso nos dijeron de que como el producto de dos primos cumple cierta propiedad. En particular, cada primo tiene la propiedad de que solo lo divide P divide a P y uno también divide a P. Luego también con Q se podría aplicar lo mismo. Lo que no logro entramar es cómo vincular eso con P y Q, o si tal vez se podría trabajar con... pero por ahí va mi idea. De acuerdo, sí. Entonces, acá, como les digo, a diferencia del caso anterior, donde teníamos un número 18, lo factorizo, pues al chile, ¿verdad? Es inmediato razonar con él porque, pues, es un número fijo. Acá, pues, no sabemos nada, no sé quién es P y ni sé quién es Q. Pero la cuestión es, mi observación para ustedes es, yo no necesito saber los valores exactos de P y Q para entender los divisores de esta expresión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por el teorema fundamental de la aritmética, o sea, por todo entero se factoriza en primos, todos los divisores, estos divisores, deben contener los mismos factores primos que la expresión algebraica llamada P por Q. Pero ahora, pues, recordemos que dice el problema, P y Q son primos, no importa cuánto valen, pero son primos. ¿Qué quiere decir? Que esta expresión ya está factorizada en primos, tiene dos factores primos llamados P y Q, y todos los divisores... ¿Cuál podemos aparear? Sí, en efecto. ¿Por cuál podemos aparearlos? Sí, entonces, si comenzamos, ¿verdad? Como es mi sugerencia, ¿verdad? Para no enchivolarse, comenzamos con el listado de los divisores. Yo debo tener en cuenta que todos los divisores de esta expresión comparten los mismos factores, es decir, son combinaciones de P con Q y no hay más. Entonces, en realidad tengo poquititas opciones. Serían, bueno, como ya sabemos, el 1, siempre divisor con su signo, pero ¿cuál es la siguiente opción? Que aparezca solo P. La siguiente opción es que aparezca solo Q y la última opción es PQ. El mismo. ¿De acuerdo? Y entonces, ahora bien, perdón, disculpas, que hice, ¿qué es lo que sigue? Hay que... ¿No debería estar igualado a P cuadrado o Q cuadrado? No. ¿Por qué? Porque la factorización de este número me indica que el primo P aparece con el exponente 1. Y Q también, ¿qué quiere decir? Que no puede ser divisible por el cuadrado de P. Un divisor de este número tiene que tener los mismos factores con un exponente igual o menor. Me explico. O sea, si yo veo... tener factores de multiplicidad repetida. Si yo digo, no sé, concretamente, en 3 por 5, yo entiendo, ok, 3 lo divide, pero 3 al cuadrado ya no, porque me estoy excediendo del exponente. ¿De acuerdo? Sí, entiendo eso, pero es que si expande el producto de X menos P por Y menos Q, eso es claro, pero... Y menos sí, pero... Q menos P, Y más P cuadrado, Q cuadrado. Y eso debería estar igualado a P cuadrado, Q cuadrado, porque si no, no se cumpliría la igualdad de arriba, de XY menos QX menos PY igual a 0. De acuerdo, pero es que el lado izquierdo es, como decirlo, es
otro análisis, el siguiente paso del análisis. Yo extraigo el listado de divisores de PQ, que es este, y luego voy a igualar y voy a trabajar los casos. Es decir, este listado de divisores vale sin importar lo que hay al lado izquierdo de la ecuación. O sea, a este número no le importa el otro lado. O sea, sus divisores son los que acabamos de mencionar. Pero luego, ¿verdad? El siguiente paso es trabajar con la ecuación e involucrar al lado izquierdo. Me explico. Es decir, el listado de estos divisores es una propiedad del número entero P por Q. No depende de lo que esté al lado izquierdo. Me doy a entender. Precisamente ese es el objetivo del método. Que los divisores de la constante no dependan del lado izquierdo. No sé si me doy a entender. O sea, este análisis lo hago al margen de la factorización de la izquierda. A continuación es que involucro al lado izquierdo, pero para este análisis me basta solo con entender el lado derecho. ¿Todo bien? ¿O algún comentario más? Si no, bueno, si no es mucha molestia, me gustaría continuar, dado que pues el tiempo es limitado, ¿verdad? Entonces, muy bien. ¿Qué hemos hecho? Damos este paso de analizar los posibles divisores de esta expresión algebraica P por Q, usando el hecho de que P y Q son primos. Entonces, esta es nuestra listita. Y el paso final, como les digo, pues, es decir, les invito a pensar en términos del principio, ¿verdad? Yo he acotado las soluciones. Yo digo, a lo sumo, barriendo estas posibilidades, voy a llegar a la respuesta. Pero el siguiente paso es hacerlo. Entonces, rápidamente, ¿verdad? Pues señalamos los pasos en los que, pues, el siguiente paso es recorrer los casos, recorrer todos los casos. En donde, pues, vamos a tener, pues, por ejemplo, veamos ejemplos, porque a simple vista tenemos, pues, una cantidad un tanto abrumadora de casos, son 8. Entonces, si yo digo, si X menos P es 1, entonces les invito pues a enfocarse en qué es lo que está pasando. Cuando yo determino este divisor como, este factor como 1, el otro se me determina automáticamente porque su producto tiene que ser PQ. Entonces, Y es igual a PQ, perdón, Y menos Q es igual a PQ, de donde X es igual a P más 1 y Y es igual a PQ más Q. Y esta es una solución. Si nos causa extrañeza decir, bueno, pero yo esperaba que X y Y fueran números, pues esa es parte de la idea de mostrarles diversidad de ejercicios, ¿verdad? Hay ejercicios como este en el cual yo puedo determinar completamente el conjunto solución, pero no se trata de soluciones numéricas, ¿verdad? Y eso está bien, ¿verdad? No tiene nada de raro o de especial, incluso, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo. Luego, si yo digo, vamos a resolver, por ejemplo, por decir algo, X menos P igual P, Y menos Q igual Q, entonces X sería 2P y Y sería 2Q. ¿Verdad? Entonces, esto va a seguir, etcétera, etcétera. Tenemos una cantidad bastante tediosa de casos, ¿verdad? Muchos casos. Ahora, pregunta.
Bueno, pregunta para la audiencia, ¿verdad? Ciertamente pienso que la idea ya está clara, es decir, yo definí los casos, cuando barro estos, ¿cuántos son? 2, 4, 6, 8 casos, voy a llegar a una respuesta. Pero, ¿qué puedo hacer si yo busco soluciones positivas, ¿verdad? ¿Cómo cambia el problema? Esto ya es una... Bueno, tenemos libertad de hacer lo que queramos en este taller, ¿verdad? Entonces, les invito a reflexionar brevemente cómo cambia nuestra estrategia si buscamos soluciones positivas. Me parece que vale la pena detenerse a pensar, ¿verdad? Porque es común encontrar problemas donde, es decir, bueno, en símbolos, XY mayor que 0. Y regresemos acá en pantalla, ¿verdad? A lo mejor esto, pues, espero que sea clara la pregunta. ¿Qué pasa si nosotros decimos, está bien, ya no me interesan solo enteras, pero yo quiero solo enteras positivas? Yo tengo la posibilidad de barrer todos los casos y descartar las que no cumplen y quedarme con las que sí cumplen. Eso es un razonamiento válido, pero les invito una vez más a recordar, ¿verdad?, que en la Olimpiada de Matemáticas, pues todo lo que sea ventajoso para nosotros, vale la pena tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, si yo puedo ahorrarme la cantidad de casos, pues mucho que mejor. Entonces, me gustaría, pues, proponerles esta pregunta. No es necesario barrer con todos los casos para ver al final cuáles son positivas. Yo podría comenzar con menos casos desde el principio, pero ¿cómo hago ese análisis? ¿Cómo descarto las soluciones negativas? ¿O de qué manera podría hacerlo? ¿Alguna idea? La idea es que X y Y sean mayores que 0, ¿verdad? Correcto, correcto. Ajá. Se me ocurre como que con una pequeña desigualdad, por ejemplo, podríamos iniciar que si X es mayor que 0, entonces el factor X menos P debe ser mayor a menos P. Desde ahí podríamos quitar se me ocurre tal vez el menos P del recorrido o del barrido que vamos a hacer de los casos. Sí, ajá, efectivamente. Entonces, ajá, esa era mi idea. En fin, ¿verdad? A través de un razonamiento de ese tipo, podemos descartar algunos casos que no nos llevan a ninguna solución, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Podemos descartar, en general, podemos descartar algunos casos usando desigualdades. ¿Verdad? Por decir algo, si yo sé que, bueno, ejemplo, ¿verdad? Intentémoslo. Si yo digo que X es mayor que 0, entonces el factor X menos P tiene que ser mayor que menos P. ¿Verdad? Entonces, si yo sé que X menos P es mayor que menos P, ¿habrá algún valor que no se pueda tomar acá? Es posible, es decir, en general puede haber algunas condiciones que sí me ayudan a descartar casos y otras que no, ¿verdad? Pero si yo, por ejemplo, observo que X tiene que ser mayor que el número menos P, eso podría ayudarme a no considerar alguno de estos posibles valores. ¿Como cuál? ¿Hay alguno que no se pueda alcanzar? Tal vez el 1 podría no, bueno, pero no sabemos, ¿verdad?, qué relación guarda el primo con respecto a 1. Los primos, bueno, también
vale la pena aclarar, bueno, me disculpo si no lo hice al principio, por primos acá entiendo primos positivos, ¿no? Casi siempre cuando Ok. decimos número primo nos referimos a un número positivo. Entonces, ciertamente podemos decir que menos P, bueno, dado que P es mayor que 1, menos P es, lo único que podemos decir es que es menor que menos 1, ¿verdad? Eso no es una condición que nos pueda decir mucho, pero ¿qué tal, verdad? Si yo digo, por ejemplo, ¿no? Veamos esto, una pequeña muestra. Planteemos esta pequeña desigualdad. Observen, yo digo X menos P es mayor que menos P, porque X es positivo, pero menos P es mayor que menos P por Q. Entonces, ¿qué estamos mostrando? Que X menos P no puede ser igual a menos Q. Entonces, ese caso no sirve. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una forma en la cual nosotros podemos descartar algunos casos. Entonces, bueno, de esta forma vemos. De esta forma vemos que X menos P no puede ser igual a menos PQ. Y, bueno, análogamente, si yo en lugar de X menos P considero a Y menos Q, pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, ya me bateé dos casos. El caso donde X menos P es igual a menos PQ y el caso donde Y menos Q es igual a PQ, perdón, a menos PQ, o sea, X menos P igual menos 1, ¿verdad? Entonces, este caso, esos dos casitos, vemos que no se cumplen. O sea, no llevan a soluciones que satisfagan lo que queremos. Y, en fin, ¿verdad? En este caso, el análisis nos lleva a 4 soluciones, de las cuales mencionamos algunas ya, ¿verdad? Eran 2P, 2Q, una era, veamos por acá, esta, ¿verdad? P más 1, disculpas, por aquí está en pantalla, PQ más Q. Q más 1, no, es al revés, ¿verdad? P más PQ, Q más 1, y la otra sería el otro caso de igualdad, PQ, P más Q, P más Q. Entonces, les invito, bueno, en el apunte en PDF habrá una escritura mucho más formal que esta, pero pues para satisfacer su curiosidad, pues les invito a convencerse de que estas son las soluciones positivas. En general, insisto, ¿cuál es el objetivo de plantearse estas preguntas, ¿no? Me parece que es una buena forma de ilustrar que a veces la manera de barrer los casos no puede hacerse de manera tan sistemática como querramos, ¿verdad? Determinar cuáles de estos casos nos llevan a soluciones positivas. Acá podemos ver que podemos descartar algunos casos, pero no tantos como quisiéramos, ¿verdad? No es que vamos a descartar la mitad de manera inmediata. Pero, como les digo, en la Olimpiada, pues todo lo que funciona a mi favor, pues es algo que me interesa. Y pues si yo puedo descartar un par de casitos, pues no me quejo. Pero en general, ¿verdad? Un posible defecto, como lo podemos apreciar, un posible inconveniente de este método de barrer divisores y también, ¿verdad?, de barrer desigualdades, que sería pues el siguiente tema.
Un inconveniente de este método es la cantidad de casos. Y aquí es donde, quizá para dar unas últimas palabritas, aquí es donde se aprecia la inteligencia, ingenio, creatividad, como quieran llamarlo. De la manera en que yo restrinja los casos, ahí es donde pues voy a lograr que sean muchos o pocos. Como les digo, de anécdotas de la Olimpiada, me consta, ¿verdad? Hay casos, hay leyendas, ¿no? De jóvenes que han barrido con 100 casos y, bueno, ha cumplido sus propósitos, ¿no? De sacar 7 puntos, de lograr un premio, etcétera. Inválido no es, o sea, no es que esté mal, que yo diga, no, esa solución está mal porque tiene 100 casos y la mía tiene 3 casos. No es eso. Depende, pues, de mis objetivos. Si mi objetivo es simplemente resolver el problema sin límite de tiempo y estoy en la comodidad de mi casa, tengo acceso a una computadora, está bien, ¿verdad? Decir, nada, son 100 casos. Lo único que me interesa es convencerme de que puedo resolver el problema, con eso estoy feliz. Pero si lo que me interesa es entrenar para rendir en un concurso, nos debe preocupar no solamente saber que se pueden barrer los casos, sino barrerlo, hacerlo, procurar que ya sea que nosotros lo hagamos o nuestros alumnos lo hagan. Esa destreza es importante. Y como les digo, el mensaje, al menos en mi experiencia, es que si nosotros o nuestros alumnos carecen de esa destreza, la buena noticia es que se puede cultivar, no es algo que digamos que sea irreversible, decir, soy malo en teoría de números, nunca voy a mejorar. Esa es una actitud, pues precisamente, ¿verdad? Tener una buena actitud es parte de la habilidad de resolver problemas, ¿verdad? Si nosotros pues estamos dispuestos a mejorar, si nos damos la oportunidad de mejorar, pues ciertamente lo vamos a hacer. Muy bien, me gustaría dejar hasta acá esta grabación.